¿Ustedes son cristianos? Ah, qué bueno, sí, pues se da pinta. ¿Qué iglesia son ustedes? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cuál religión es el que salva? ¿Cuál religión es el que salva? La religión no salva, el que salva es Cristo. ¿Ah? Una religión. La religión no salva, el que salva es Cristo. Correcto. Buena respuesta. Porque si usted le hace la pregunta a los testigos de Jehová, ellos dicen, nosotros somos los únicos que tocamos puertas, que salimos a... Esa es la religión verdadera, digo. Mire, hay cosas de cosas, hermano, y que, venga, te voy a decir un poquitico. Dentro, si usted se pone a ver, hay, ahorita para estos momentos hay alrededor de 4.000 o más sectas religiosas diferentes. Sí. La última encuesta que se había hecho aproximadamente como hace 9 años, habían 3.000 y pico. Ahorita ya es más de 4.000. Sectas religiosas diferentes. ¿Qué pasa? Dentro de esas, el catolicismo está afincado de que ellos la religión, ¿no? El catolicismo. Pero si usted pone a ver, el catolicismo nació aproximadamente 400 años después de Cristo. El catolicismo. Además, el cristianismo está basado en la palabra raíz de Cristo, ¿verdad? O sea, sí. El cristianismo, el evangelio está afianzado desde cuando estuvo Cristo en la tierra. Ahora, los testigos de Jehová, ellos se afianzan en parte del Antiguo Testamento, en que ellos son los que van a ser salvos, que son parte, y que solamente se van a salvar 144.000. Sí. Ahora, si se van a salvar 144.000, ¿para qué buscan tanta gente? Sí. Ahora, ellos te hablan de solamente Jehová. Para ellos, Cristo dicen que es una fuerza activa. Un profeta más. Un profeta que vino y hizo lo que hizo David, lo que hizo Elías, lo que hizo Eliseo. Sí. Ya. Y el Espíritu Santo dicen que es una fuerza activa. Sí. Para usted, ¿qué es Jesucristo? Para mí, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero dice la palabra que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Sí. Aquel que vino a morir en una cruz por usted y por mí. Y está el Padre, que fue el creador de los cielos y la tierra. Pero cuando Cristo partió de este mundo, llega y dice, yo me voy, pero no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Dejaré con vosotros al Consolador, sí, que es el Espíritu Santo. Disculpe, ¿yo le respondí mal o estamos bien? No, vamos bien. ¿Sí? Ahora, hay otras sectas religiosas que es la Pentecostal Unida, que ellos son los más conocidos como los Jesusolos. ¿Sí has escuchado? Pentecostal hay muchas. Pentecostal. Es que Pentecostés es uno y Pentecostal es otro. No. Sí, estaba hablando yo también con un señor del movimiento misionero, me dijo que ellos también era de la Pentecostal. No, el movimiento no es de la Pentecostal, el movimiento es Pentecostés. No, así me dijo él, ¿no? No sé. Pues yo soy del movimiento. Sí. Dice la iglesia Movimiento Misionero Mundial Pentecostés. Ahora, la Pentecostal Unida, que es la que uno conoce como los Jesusolos, son aquella religión que solamente para ellos es solo Jesús. Ya. Para ellos no hay un Dios Padre, para ellos no hay un Espíritu Santo, solo Jesús. Ya me acordé, aquí cruzando la avenida, al frente de Satirio dos Santos, la iglesia Satirio dos Santos, hay una organización que es nuevita, no tiene ni el año. Yo estaba sentado ahí en el parque, ¿no? Se me acercó y me dijo, ¿usted sabía que Dios Padre tiene esposa? Jesucristo, y ¿cómo así? Dios Padre tiene esposa. Y bueno, pues eso es música para mis oídos. ¿Sí? Cuénteme, me lleva a Génesis 1:26.
hagamos. Dije, pero que ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Sí, hagamos. Era un propósito de Dios, pero ahí no hay nada. Ahí, no hay que... ahí estaba con la esposa. Me lleva a Gálatas 4. Fue en estos días, 4, 25 y 26. Sí. Y la Nueva Jerusalén. ¿Usted tiene la Biblia ahí? Aquí en este momento no te La Nueva Jerusalén. Mostrando Gálatas 4, 5 y 26. Que esa era la esposa de... Mire, póngale Eso cuidado. es cosa aberrante. Y es nuevita, está recién llegada, es mexicana, él viene de México. Mire, son cosas de cosas, mire, pero dice la Biblia. Bueno, yo le voy a hacer la pregunta a usted me la hizo a mí. ¿Quién es Jesucristo para usted? Jesucristo. Sí. Jesucristo es mi Salvador. Su Salvador. Aquel que derramó su sangre por mi vida, aquel que pagó mis pecados, los cuales yo merecía pagar. Pero Él en su infinita misericordia y su infinito amor hacia mí, decidió pagarlos para que yo fuera libre de ellos por medio de esa sangre y alcanzar una vida eterna. Claro, no puedo yo entrar al cielo si no me arrepiento de mis pecados y le reconozco a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Ese es el paso de fe y la única entrada. Si quieres el fuego, sí, no hay problema. ¿Sí me entiendes? Ahora, como yo estaba diciendo, en cuanto a esta religión, para ellos solamente es Cristo, pero para ellos no hay un Padre ni para ellos hay un Espíritu Santo. Y dice la Biblia que a nosotros todos los pecados Entonces, nos son perdonados, ¿no? Ajá. Pero dice, excepto el blasfemar contra el Espíritu Sí. Santo. ¿Y cómo se perdonan los pecados? ¿Cómo es? ¿Cómo era cristiano? ¿Cómo es perdonar los pecados? Sí, ¿cómo lo perdona? Para perdonar, para obtener el perdón de pecados, no es ni necesario usted írmelos a confesar a mí, ni ponerse usted en lo que practica el catolicismo, de rezar y aquello, porque cuando usted reza, ¿qué hace? Repetir. Es repetir. Y repetir una oración que a la final usted se puede ver y no tiene sentido. Porque usted está hablando algo que le han dicho que diga. Mientras que cuando usted está arrepentido y usted quiere, póngale cuidado, usted le falla a su esposa, por decirlo así. Ajá. Que usted meta la pata hasta el fondo con ella y usted quiera reconciliar, volver a usted a tener esa armonía con ella, usted va y le dice a su esposa lo que fulano le dijo, que le dijera. No, ¿verdad? Usted si usted quiere remediar las cosas, usted se acerca a su esposa y usted le habla sinceramente con las palabras que hay en su corazón, ¿verdad? Con palabras sinceras que le puedan a ella transmitir de que usted está arrepentido, no con palabras que yo vaya y le diga, dígale esto, no, ¿verdad? Mire, estaba leyendo en estos días Hechos 10:43. De este da testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyera recibiera perdón de pecados por su nombre. Cristo. ¿Cómo reciben los perdones de pecados? ¿Cómo recibe usted el perdón de pecados? Cuando primero dice la Biblia que usted tiene que acercarse al Señor, ¿verdad? Sí. ¿Cómo usted se acerca? Primero, lo que debemos hacer es buscar una guía espiritual, un pastor, alguien que, donde usted congregarse, ¿verdad? Una iglesia. Pero si usted quiere acercarse, sea muy prudente al momento de buscar una iglesia. ¿Por qué? Porque hay diferentes sectas, diferentes iglesias, que a la final hay iglesias donde te van a hablar y ni siquiera te van a hablar de Cristo. Te presento, mi hermano, a mi esposa. Mucho gusto, Anthony Vera. Y te van a hablar. Hermano, hágame un favorcito. Voy a ir a que mi esposa desayune. Tranquilo, varoncito. Voy a ir a que mi esposa desayune. Tranquilo, varoncito. Te van a hablar de tantas cosas y ni siquiera de Cristo. Hay iglesias donde te hablan de prosperidad,
te hablan de que usted siembre esto, de que siembre aquello, de que Dios te va a bendecir, de que así te dice el Señor. Sí. Pero no te van a hablar de que hay un Cristo en el cielo que vino en una cruz y murió por tu vida. No te van a hablar de decir de que si usted no cambia su manera de vivir, supongamos, el pecador, dice la Biblia que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. O sea, al momento que yo empiezo a cambiar mi vida, si yo soy mentiroso, para yo poderme acercar al Señor tengo que dejar de mentir. Si yo soy ladrón, tengo que dejar de robar. Sí, Y, claro. y hay muchas iglesias que no te dicen eso. ¿Por qué? Porque están más pendientes de tu bolsillo, están más pendientes de que tú estés cómodo. Pero ahí hay una que le abren oídos. Dice la Biblia lo dice tan clarito, dice que en los últimos tiempos habría falsos profetas, engañadores. Y dice, pero- y aún a los escogidos los engañarían. También. Sí, este texto yo no sé, a mí me llamó la atención. Claro que sí. Ahora Se les diera perdón de pecados por su nombre. ¿Cuál nombre? el nombre de Cristo. Ahora, dice la Biblia que si usted quiere acercarse al Señor y recibir el perdón de pecados, tratar de buscar una iglesia de sana doctrina. Por ejemplo, yo pertenezco a la iglesia El Movimiento Misionero Mundial. Ajá. Yo soy pastor de esa iglesia. Ahora, ¿Aquí en Cúcuta o dónde? en Venezuela, en Michelena. El que estaba aquí, nos vinimos a conocer ahorita acá, él también pertenece igual al movimiento, pero él les dio caña. Y aquí hay varias iglesias del movimiento. ¿Qué pasa? Ahora, usted acercarse al Señor, usted es aprenderse usted a arrodillar ante Él, inclinar su rostro sin necesidad de más nada. Usted O sea disponerse que su corazón y Dios le empezar usted a hablar con Dios y pedirle perdón al Señor por sus fallas. Decirle, Señor, tú conoces mis fallas. Bueno, no hay necesidad de que usted yo tengo entendido que eso se llama arrepentimiento. el arrepentimiento. Sí, reconocer que es pecador y eso es lo que yo más o menos eso es tengo entendido. arrepentimiento. Usted primero, para usted poder recibir el perdón de pecados, tiene que arrepentirse. Sí, Claro. eso se llama arrepentimiento. Sí. Usted se arrepiente, pide perdón por sus pecados y después usted le dice al Señor que usted le acepta a Él como su único y suficiente Salvador. Ujú. Pero también es necesario pedir que se escriba su nombre en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque dice en el libro de Apocalipsis, dice una parte, dice que cuando estemos delante del trono de Dios, el día del gran juicio, dice, y los libros fueron abiertos. Dice, y un libro más fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. Sí. Entonces, ¿El creyente pasa por el juicio del gran trono blanco? claro, ¿El creyente? el creyente pasa ahí. ¿Por qué? Porque todas nuestras obras van a ser juzgadas, ¿verdad? Claro, todos vamos a estar presentes en el juicio, pero ¿qué? Unos para salvación y otros para condenación. Eso es igualito que cuando usted va a un juicio siendo usted inocente. Como cuando usted va al juicio siendo usted inocente. Usted está en el juicio, pero usted está tranquilo porque sabe usted que no debe nada. Y llegan y lo llaman y fulano, ajá. Aquí está, usted está exento de ningún juicio. Tiene usted la libertad, Sí. tiene la condenación. Vamos a pasar por ahí, pero no para condenación, sino porque dice la Biblia que Él es nuestro abogado, Él es nuestro juez. Entonces, Él va a juzgar nuestras obras ¿y por qué tenemos que estar ahí? Porque si Perencejo no lo ve ahí, de pronto le va a reclamar al Señor. Ajá, ¿y por qué a fulano de tal lo mandaron para la vida eterna sin ni siquiera preguntarle nada? ¿Y por qué me van a condenar? Entonces, por eso es necesario que el Señor diga, bueno, aquí están los papeles. Usted hizo esto y aquello, pero fulano... Alguien me mostró el versículo Mateo 28, algo así, 28, no me acuerdo bien, 28, 19, sobre el bautismo.
sobre el bautismo, o sea, arrepentimiento y después viene el bautismo. Claro, el bautismo es un paso de obediencia. Ujú. Eso es un paso de obediencia que nosotros como hijos de Dios debemos dar. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Dice que el bautismo es aquello que yo reconozco y así acepto vivir para Cristo, ¿verdad? Ujú. Es un paso de obediencia que nos acerca más al Señor. Ahora, El bautismo, el paso de bautismo obediencia. es un paso de obediencia. ¿Y el bautismo no es para perdón de los pecados? ¿No? ¿Por qué? Porque, ponle cuidado, para usted ¿cómo te explico? Para usted poder ser bautizado, ya usted tiene que haber sido convertido, Sí, ya claro. usted tiene que haberse arrepentido. Sí. ¿Sí? Sí, claro. Entonces ya usted, Entonces, el bautismo, o sea, ya usted se arrepintió. ajá. Y usted al momento de bautizarse, ya usted ya dejó los pecados suyos atrás. Usted ya eso es un paso de obediencia, Ujú. como siguiendo aquello de usted querer vivir para Dios, ¿sí me entiende? De usted querer agradarle en todo a Él, Y, tratando de guardar sus mandamientos. de los tres bautismos que hay en la Biblia, ¿cuál es el de este tiempo que nos perdona los pecados? Está el bautismo de Juan. Es que el bautismo de Juan, dice la Biblia, que cuando estaba Juan dice que él bautizaba para perdón de pecados, ¿verdad? Él bautizaba Arrepentimiento. para perdón de pecados. Ah. Pero dice él que Creí. cuando llega y dice que él le pregunta a la muchacha y le dice, pero atrás mío viene uno que os bautizará con Espíritu Santo y fuego, que es el bautismo Sí. de Cristo. Ahora, cuando Cristo fue bautizado, Cristo tenía pecados en él. No. No tenía pecados en él. Él llevaba una vida santa. Él le contestó, deja que todo se cumpla, algo así, deja que todo se cumpla. O sea, como ser humano, tenía que entrar en ese proceso. Era necesario hacer eso. Sí, así no tuviera pecado. Eso. Entonces, eso mismo simbólico viene siendo nosotros. O sea, es necesario en nuestras vidas que nosotros nos bauticemos en un paso de obediencia, pero sabiendo que al momento de yo dar ese paso, debo estar claro de lo que estoy haciendo. Saber que si yo me bautizo solamente por juego, porque digan, ay, mira, Anthony se bautizó o aquello, y no vivir una vida santa, sino seguir viviendo, pecando y fallando de borrachera en de nada de borrachera, eso, sí. realmente lo que estoy es acarreando un juicio para Dios. Sí. Sí. Entonces, Bueno, y el otro bautismo que hay, ya hablamos de Mateo, de Juan, y hay de Hechos 2:38. Hechos 2:38. Sí. Hechos 2:38 dice, pero les dijo, arrepentidos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? En la parte de allá, cuando usted va, ejemplo, en Mateo, ya te gusta. Es que tengo la mente un poquito cansada todavía, que estoy ya testeando con mi esposa y... ¿Tiene su esposa aquí teniendo sí, bebé? la tengo allá adentro, hermano, entonces... Teniendo bebé, ¿cierto? Dice, Mateo 28:19 dice, por tanto, y hacéis discípulos
en todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, ¿qué se ha enseñado de generación en generación? O sea, aquí estas palabras las dijo Cristo, ¿verdad? Pero en hechos ya no es Cristo, ya es uno de los apóstoles quien lo está transmitiendo, ¿verdad? Por eso él está transmitiendo unas palabras muy similares a las que dijo Cristo. Igual que de pronto usted escucha hoy, supongamos usted va a una iglesia y usted escucha al pastor hablando, bueno, hay que bautizarse para perdón de pecados. Ajá. ¿Quién lo estoy diciendo? Yo. ¿Y de quién lo aprendí? De Cristo. Entonces, esas mismas palabras se están transmitiendo, tratando de enseñarle a las personas que estaban en aquel lugar que es necesario arrepentirse y bautizarse para el perdón de pecados, pero también es necesario vivir en santidad. Que guarden. Entonces, bueno, en conclusión, de esos tres, ¿cuál es el que es el, digamos, bautismo que corresponde hoy en día? El bautismo que corresponde hoy en día. Sí, ¿cuál de los tres? ¿Mateo, de Juan? Es que el que se habla en Mateo y el que se habla en Hechos es el mismo. El que se habla de Juan, ¿qué pasa? Juan estaba bajo la ley. Sí. Él practicaba, hasta el momento de Juan, él venía practicando lo de la ley. Incluso Juan fue el único profeta, que bautizó. Porque usted de ahí para atrás, usted no ve a ningún otro profeta que bautice gente. Sí, es el último. Bautiza a Juan, ¿verdad? Pero él todavía venía con los rasgos de la ley. Sí. Ahora, o sea, pues eso fue el mandato, según lo pequeño lo que yo estaba leyendo de Isaías 40, versículo 3, donde dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová y enderezad la senda. Vos, está hablando Juan el Bautista. Claro que sí. Llegó Juan el Bautista, predicó en el desierto, ¿cierto? Enderezó la senda. Y después cuando llegó Cristo, ya había un camino algo preparado. ¿Por qué? Y llegó Cristo, sí. Porque era muy difícil. ¿Qué pasa? Era muy difícil que Cristo viniera y le diera la vuelta a la moneda en seco, ¿sí me entiendes? Tiene que mandar a alguien. Por eso fue necesario que viniera Juan el Bautista adelante y hablándole a las vidas, haciendo algo para ablandar un poco el corazón de esas personas, para que cuando llegara Cristo hubiera un poco más de susceptibilidad, las personas pudieran entender un poco más. Creo que le llegaban por montones. Claro. No, porque le entendieron, porque el que vendría era el Mesías, que iba a enderezar. Entonces llegaban generaciones de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Digo, serpiente. Ahora usted se pone a ver, los fariseos llegan, le dicen en un momento, pero ¿por qué los apóstoles de Juan ayunan todos los días? ¿Y por qué los tuyos no ayunan ni un solo día? Que eran los que andaban con Jesucristo. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? ¿Quién va a ayunar mientras está el novio de la boda? Llegará el momento donde el novio sea quitado y habrá tiempo para ayunar. Sí. Entonces Juan fue preparando el terreno. Fue preparando el terreno. Eso es como el que va a sembrar, hermano. Si usted va a sembrar X semilla o aquello, usted primero tiene que quitar la maleza. ¿Hay algún bautismo en la Biblia de Padre, Hijo y Espíritu Santo que los discípulos hayan realizado? Que los discípulos hayan realizado. Sí. Narrado no lo hay. O sea, que digan fueron y bautizaron a fulano, pero fue el mandato de Cristo. Incluso acá, ahí donde lo acabamos de leer en Mateo, él lo manda. Sí.
Él dice, ir por todo el mundo y bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Ahora, hay en uno de los evangelios, que es el evangelio de Lucas, creo que es, el que dice que bautizados en el nombre de Jesús. ¿Lucas? Creo que es Lucas el que lo dice ya. Y ya te explico el por qué. Hay uno de los evangelios que lo dice. Ya te digo. Hay uno de los evangelios que lo dice. No recuerdo ahorita el texto, pero hay un texto donde dice, vamos a buscarlo para aquí. No recuerdo ahorita la cita exacta. Dice que bautizado en el nombre de Jesús, pero ¿por qué? Porque ese evangelio, usted sabe que los evangelios son 4, que fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero cada evangelio fue escrito a una región en específico. Sí. Todos no fueron escritos para nosotros. El de Juan fue escrito específicamente para los gentiles, que fue para nosotros. ¿De Juan? El de Juan. Ahora, el de... No, de Juan no es, porque el que vino es al pueblo de Israel, llegando a que se arrepintieran, eso lo tengo entendido. No, pero el evangelio de Juan, el evangelio de San Juan. Entonces, cada evangelio fue escrito a una región específica. Ahora, creo que el de Lucas fue escrito específicamente a los judíos. Usted sabe que los judíos fueron los que sacrificaron a Jesucristo. Sí. Como ellos fueron los que mataron a Cristo, fueron los causantes de la muerte, por eso al pueblo judío, para ellos poder alcanzar la salvación, tienen que reconocer que el que podía salvarles era aquel que ellos apedrearon y mataron. Sí, pero bueno, pero es que yo estaba mirando, o sea, que dice que para el pueblo judío, pero en este mismo texto donde estamos nosotros leyendo, la conversión de, ¿cómo se llama este hombre? Esto donde yo estaba, de Hechos 10. ¿Cómo llama ese señor? Nicodemo creo que era. No. No, Nicodemo no. Cornelio, entonces, pero es que yo estaba mirando, o sea, que dice que para el pueblo judío, pero en este mismo texto donde estamos nosotros leyendo, la conversión de, ¿cómo se llama este hombre? Esto donde yo estaba, de Hechos 10. ¿Cómo llama ese señor? Nicodemo creo que era. No. Nicodemo no. Cornelio, entonces Cornelio mandó a llamar que recibió una visión. El ángel se le apareció, le dijo, mire Cornelio, tus oraciones, las ofrendas, los ayunos que tú haces, has llegado a la presencia de Dios. Siga así como está, que usted tiene la salvación. ¿Le dijo así o no? No. Le dijo, manda a un hombre a Jope y se llama Simón Pedro.
O sea, hazlo traer y Él te dirá lo que es necesario que hagas. Eso es importante. ¿Sí? Es necesario, eso es muy importante. Este todo el capítulo a mí me llamó la atención. Claro, es que mire, a veces hay un error dentro de y notemos, de los seres humanos que tenemos, y es que decimos, pero yo no hago daño, yo no robo, yo no mato, yo no aquello. Sí. Yo soy más bueno que el pan. ¿Por qué Dios no me deja entrar al cielo? Sí. Pero es que para entrar al cielo, al igual que usted entrar a una compañía, hay ciertos requisitos a cumplir. Sí. Yo no puedo, porque aunque dice la Biblia, muchos decimos, y es un error que se comete en la humanidad, de decir que somos hijos de Dios. ¿Usted cree que todos somos hijos de Dios? No. Somos criaturas de Dios. Correcto. Criaturas, Él nos creó. Sí, señor. Pero la Biblia dice que los hijos de Dios son aquellos que obedecen al Padre. ¿Verdad? No, aquel que ha reconocido a Cristo como Juan 1:12, ese es el texto. Ahora, Me dice, a todos los que me recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. En su nombre. Correcto. Ese. Ahora, porque si no, entonces, ¿qué hacemos con el texto donde dice que todo aquel que dice mentira se constituye hijo del diablo? ¿Sí? ¿Sí? Porque el diablo es el padre de la mentira. Sí. Entonces el punto es, Cornelio era gentil. Cornelio no. O sea, Cornelio es gentil. Cornelio no era judío. No, ¿Ah? claro que no. No era judío, entonces era gentil. Y si usted mira en el 40, que estamos hablando en el 43, por eso le dijo, 43. De este da testimonio todos los profetas que todos los que en él creyera recibirán perdón de pecados por su nombre. Y si usted miramos aquí en el 48, y mandó bautizarlo en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogase que se quedase por algunos días. Entonces, conclusión, el bautismo del nombre del Señor Jesús, usted dice que era para los gentiles, para los judíos, para que conocieran quién era Jesucristo, mamá. Ahora regresamos a los gentiles. Todos los que están fuera del pueblo judío, que sea romano, chino, argentino, griego. Correcto, entonces que Cornelio no era judío, fue bautizado junto con su familia y sus criados. Es más, una congregación completa. Si usted mira, una congregación completa. ¿Sí? Entonces, el punto es que me llama la atención del ángel. Cornelio era un hombre piadoso, daba limosna, daban ofrendas, y ayunaba, oraba a Dios, pero el ángel no le dijo así: Cornelio, siga así como está, que ya está listo, siga así, que usted tiene la entradita arriba. Es que ponle no. Hay algo, o sea, ni las ofrendas, ni los diezmos, ni las dádivas, ni las cosas buenas que usted haga te dan entrada en el cielo, ni te dan salvación. Correcto. Primero, ahora, el que da salvación, ella dice que no. El que da salvación es Cristo. Correcto. El que da salvación es Cristo. Pero para usted, desde el momento en que usted acepta a Cristo, ¿verdad? Y usted ya, porque dice que somos salvos por fe, pero dice que la fe sin obras es muerta. O sea, usted tiene la fe, ya aceptó a Cristo, pero también es necesario, de ahí en adelante, si usted daba dádivas, daba ofrendas, usted era una buena persona, al buen ciudadano, será aún mayor todavía. Sí, claro. Porque si usted aceptó a Cristo, ¿qué fue Cristo en nosotros? El ejemplo, ¿verdad? Ahora el punto para terminar, conversamos que ya no importa que sale. Hay algunos textos bíblicos que los discípulos hayan bautizado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que hayan bautizado. Los discípulos, sí. Bautizados, sí. Porque el mandato fue en Mateo 28:19. Pero ellos bautizos, o sea, cuando estuvieron en Galacia,
se habla de una iglesia en Galacia que ellos doctrinaron, pero no se habla del momento donde fueron bautizados. Sí, no, que haya registrado en la Biblia el bautismo Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Hay un texto bíblico que confirme eso? No he leído eso. ¿No? Entonces Pedro y los discípulos de Jesús no se equivocaron. Porque más de uno lo dice. Ay, es que Pedrito tuvo la equivocación. Mire que Pedrito, Mateo 28, 19, nos mandó a bautizar Padre y Espíritu Santo. Y es que Pedrito bautizando en el nombre de Jesús. Entonces los otros 11 que estaban atrás, oye Pedrito, ¿qué te pasó? No, ¿sabe por qué? Que ellos no se equivocaron, porque el que recibe el Espíritu Santo los guía a toda verdad. Y ellos estaban recién salidos del aposento alto recibiendo la promesa del Espíritu Santo. Y se hizo eso y hablaron en nuevas lenguas. ¿Para qué? Porque ahí había más de 17 nacionalidades, ¿sí? Y se llevaron el mensaje. ¿Cómo es esto siendo nativos de acá? Y lo subimos a escuchar con su propio dialecto de aquí, ¿cierto? Y nuestro dialecto, y siendo nativos de acá, Claro, porque quería que llevaran el mensaje al resto de los países. Y que eso fue dice la Biblia que eso fue un hecho sobrenatural. O sea, ahí se fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo. Sí. Cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo, e inmediatamente una de las confirmaciones para usted saber si es bautizado es hablar en otras lenguas, ¿verdad? Claro, lenguas angelicales. Sí, claro. Son lenguas angelicales, Sí. ¿no? Estas lenguas. No, como yo sé cómo es que me digo. No, pues yo estudié tengo tres idiomas, tengo el francés, tengo el alemán, bueno, digo, no, es que la Biblia está hablando de que usted se prepare para hablar lenguas. Esos son idiomas, eso es. Entonces, punto cuando dice él que hablará en nuevas lenguas, es porque él toma las cuerdas vocales de cada persona, así sean en alfabeto, y lo pone a hablar en otras lenguas. Y otra cosa, y dice que y eso incluso está dentro de los dones, porque los dones del Espíritu habla el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Sí, hay varios. Porque a veces hay personas que hablan en lenguas y en el momento que están tomados por el Espíritu Santo, hermano, solamente de pronto él sabe lo que quiso hablar con el Señor y nadie más entendió. Eso. De pronto, si tan solo que él quería hablarle y el otro toma a la otra persona y interpreta. Pero eso no es todos los días, ni eso es de vez en cuando. Eso es cuando el Espíritu Santo se manifiesta. Sí. Cuando hay un ambiente espiritual, sí. Cuando hay una manifestación y se llega a ese punto, a ese momento, es donde surge eso. Sí. Eso no es que yo quiero hablar en lenguas ahorita y voy a hablar en lenguas. Sí, no. Tiene su